Capital Sonoro. Capital Político. Capital Político es un podcast que semana tras semana, 2 veces a la semana, analiza las noticias más importantes de Colombia, Bogotá y el mundo. Yo soy Santiago Rivas y estos son los temas de este episodio. Vamos a empezar hablando sobre la crisis carcelaria en Colombia, un tema verdaderamente muy interesante porque pues, las cosas están en un estado de cosas inconstitucional que nada que se resuelve y queremos saber pues qué va a pasar, qué es lo que pasa con las fugas, con las caletas, con los privilegios, con el maltrato, con la indignidad, bueno, todo eso. Después vamos a hablar sobre lo que reveló el periódico El Espectador acerca de un festival de contratos, una contratación masiva y aparentemente muy trucha en el departamento del Cesar. Nuestro tercer tema es la condena civil que se surtió en el proceso contra el falso cirujano Francisco Sales Puccini por parte de la periodista Lorena Beltrán. Esto ha sido materia de un largo activismo, un juicioso activismo por parte de Lorena y obviamente en nombre de todas las personas que han sido víctimas, mujeres sobre todo, de falsos cirujanos estéticos con falsos títulos que terminan haciendo daño físico y moral a las personas. Y terminamos este episodio con una entrevista a Kristin Hrafnsson, el vocero de Wikileaks, que está en una gira que empezó en Colombia y que va a pasar por varios países de Sudamérica buscando que se haga presión internacional para la liberación de Julian Assange. Empecemos. Nuestro tema de hoy es un tema que nos preocupa verdaderamente y es un tema que nos preocupa desde hace tiempos, pero al cual le perdemos la pista, no solo nosotros en Capital Político, sino en general el país, y es el tema de las cárceles, porque es que Colombia lleva mucho tiempo en una crisis carcelaria que se hace evidente cada vez que hay una noticia o cada vez que hay un episodio. Y pues sí, efectivamente salieron 2 noticias, una que habla sobre caletas y visitas irregulares al pabellón de los extraditables de La Picota, pero otro que habla además de fugas de las cuales la gran mayoría son cometidas por personas que están cumpliendo penas de encarcelamiento domiciliario, es decir, tienen casa por cárcel. Pero eso pues obviamente habla sobre pues qué tan llenas están las cárceles de Colombia. Mejor dicho, queremos nosotros saber qué es lo que está pasando con la situación de las personas privadas de la libertad, la situación de las cárceles y el INPEC, que debería ser la entidad doliente de todo esto, y por eso se encuentra con nosotros Juan Sebastián Hernández, investigador de justicia. Juan Sebastián, bienvenido a Capital Político. Buenos días, Santiago, muchas gracias por la invitación. ¿Cómo va todo? Bien, gracias. Bueno, empecemos yo creo que por lo básico, y es ¿qué tan aguda es la crisis carcelaria colombiana? ¿Qué tan aguda es la crisis del INPEC y cuáles son sus principales causas? La crisis carcelaria en Colombia lleva ya bastante tiempo. De hecho, el sistema penitenciario y carcelario en Colombia ha tenido ya 2 estados de cosas inconstitucionales, uno en el 98 y uno declarado en el 2013. La crisis actual, digamos, que fue declarada en el 2013, tiene su principal causa en el uso excesivo del encarcelamiento, sobre todo porque el Congreso, como bien es sabido, legisla constantemente para aumentar penas, restringir el uso de medidas alternativas al encarcelamiento, como la detención domiciliaria, para, digamos, crear nuevos delitos y en general para utilizar el derecho penal casi como la única solución frente a los problemas de criminalidad en Colombia. ¿No? Esto estructuralmente lo que hizo fue desbordar las capacidades del sistema penitenciario y carcelario, que pues es administrado por el INPEC. Actualmente, digamos, esa es como la circunstancia o las condiciones estructurales que han llevado a la crisis en Colombia, y que ya desde que esta crisis fue declarada en el 2013, el Estado ha hecho muy poco para resolverla. No se ha hecho una reforma a la política criminal que reduzca de manera efectiva el encarcelamiento y, digamos, haga que el sistema sea sostenible. En otras palabras, que entre
que el número de personas que entren sea compensado por el número de personas que salen y así no haya hacinamiento y los recursos del sistema penitenciario funcionen y sean suficientes. Y que haya además garantías de verdadera reintegración a la sociedad o cómo se Claro, verifica que la gente salga de la cárcel bien. claro, porque en Colombia, por lo menos desde los principios constitucionales, el objetivo fundamental de la prisión es lograr la resocialización de la persona, ¿no? Pero el Congreso ha legislado con una lógica muy distinta. Es básicamente con la lógica de encerrar y botar la llave. La cárcel como estrategia de seguridad es que la gente no esté en la calle, sino esté metida ahí y no cometa delitos. Esto ha creado casi una cultura institucional en la que la función del IMPEC es asegurar que los presos no se salgan, que las personas privadas de la libertad se mantengan adentro y no garantizar condiciones dignas, etcétera. Claro, también la sobrepoblación es una condición estructural bastante complicada porque ha hecho que los recursos del IMPEC sean insuficientes. ¿Sí? El IMPEC, por lo menos dentro de los últimos datos de los que yo he tenido conocimiento, tenía alrededor de 25.000 funcionarios y la población privada de la libertad era de 120.000 personas antes de la pandemia en el sistema nacional. Esto hace que, digamos, dentro del personal que está dedicado a la custodia y vigilancia haya muy pocos guardias por presos y hace que, por supuesto, las condiciones de los establecimientos sean ingobernables. ¿Sí? Por eso se presentan casos como, por ejemplo, la corrupción, el que algunos patios son más administrados por, digamos, criminales de alto perfil que están adentro del patio que por la misma guardia. Y hay un caso en particular que ilustra perfecto esto y por qué medidas alternativas como la detención domiciliaria no son tan efectivas. Y es que en la cárcel La Modelo, aquí en Bogotá, antes de la pandemia, estos son datos alrededor del 2018-2019, tenía una población de más de 5.000 privados de la libertad. Pero tenía solo 400 guardias asignados al servicio de custodia y vigilancia que se tenían que repartir por turnos, es decir, había alrededor de entre 100 y 150 guardias para una población de 5.000 personas. Obviamente en estas condiciones es imposible que el IMPEC pueda gobernar y asegurar efectivamente la disciplina y la seguridad dentro de los establecimientos de reclusión, pero además implica que las personas que estaban en detención domiciliaria, adscritas al circuito de La Modelo, que eran vigilados también por guardias del IMPEC, que hacían parte de estos 400 funcionarios, fueran vigilados solo por 2 guardias del IMPEC y estaban en el orden de miles de personas. ¿Sí? Entonces, O sea, 2 personas esta falta de recursos. asignadas para miles de personas. Sí, miles de personas que estaban en detención domiciliaria en Bogotá, ¿sí? Okay. Adscritas al circuito de La Modelo. Y eran Entonces, solo 2 personas haciendo ¿qué? ¿Una ronda? Vigilando que se cumplieran las condiciones de detención domiciliaria, vigilando que se cumplieran Esto cambió un poco después de unas contrataciones que hizo el Estado, pero ilustra muy bien el problema de ausencia de recursos frente a la demanda de servicios que impone la sobrepoblación. ¿Sí? Okay. Esto, como le digo, fueron datos que encontró el grupo de prisiones de la Universidad de los Andes en el 2017, si recuerdo bien, y muestra, digamos, que también las medidas alternativas al encarcelamiento no funcionan si no existe una infraestructura institucional, un personal y recursos para que efectivamente se vigile. El Estado hizo algunas inversiones, por ejemplo, en brazaletes de vigilancia electrónica, etcétera, pero la condición estructural en el que los recursos, tanto de presupuestales como de personal del IMPEC, están rebasados por la enorme sobrepoblación que tienen los centros penitenciarios. ¿Cuál sería la primera, por dónde se empezaría o se podría empezar a solucionar este asunto? Desde De Justicia nosotros hemos trabajado este tema sobre todo en el marco de la Comisión de Seguimiento de la Sociedad Civil a la sentencia T388, es un nombre largo, pero es una comisión de organizaciones de la sociedad civil que hace seguimiento a la crisis carcelaria, y lo que en este espacio hemos repetido casi hasta el cansancio es que el Estado no ha formulado una estrategia de Estado. Es decir, se asumen algunas políticas de gobierno para, digamos, hacer unas soluciones, unos paños de agua tibia sobre algunas problemáticas del sistema penitenciario, pero no se resuelve el problema estructural. Este problema estructural exige que haya una estrategia coordinada en el corto, mediano y largo plazo que involucre a muchas instituciones del Estado, y ese ha sido parte del obstáculo. Para resolver la crisis carcelaria se tiene que partir de medidas de urgencia que reduzcan el hacinamiento, y esto no es solamente como una medida humanitaria para, por supuesto, aliviar las vulneraciones a la dignidad humana que padecen miles de personas privadas de la libertad, sino también para que los recursos del sistema penitenciario se inviertan de una manera más eficiente. Sí, eso es como una matrícula condicional. Pues eso es probation, eso es como un periodo de prueba de la libertad condicional, ¿sí?
Sí, es un periodo de prueba en el que la persona puede estar en libertad, puede conseguir trabajo, puede hacer muchas cosas, pero tiene oficiales encargados de hacerle seguimiento, de ver, listo, cómo se está comportando, si conseguir trabajo, si está cumpliendo, por ejemplo, las condiciones de su liberación, como puede ocurrir, por ejemplo, esto depende mucho del caso, pero que no se acerque a la víctima, por ejemplo, que ingrese a terapias para el manejo de la ira o de dependencia de sustancias psicoactivas que generen consumo problemático, etcétera, ¿no? Como muchas medidas, pero que son mucho más baratas que la privación de la libertad, porque la persona está en su casa, puede trabajar y puede, digamos, encargarse de sí misma, ¿sí? Eso en Colombia legalmente existe, pero no existe la infraestructura institucional para crearlo, no existe el personal dedicado a eso, no existen las instituciones que hagan esto de manera efectiva, y pues eso hay que crearlo para que estas medidas alternativas al encarcelamiento sean viables, ¿no? Bueno, y ahí el IMPEC, ¿qué? El problema del IMPEC es complejo porque sin duda alguna el IMPEC también ha sido víctima, digamos, de esta crisis estructural, ¿no? Las condiciones horripilantes que se imponen sobre las personas privadas de la libertad no solo la padecen las personas privadas de la libertad, también los funcionarios del IMPEC. Una cárcel no es un lugar sano para trabajar tampoco. Lo que ocurre también es que el IMPEC tiene múltiples falencias. Originalmente, por ejemplo, se pensó que resolver el problema de corrupción que había en la contratación del IMPEC para servicios de alimentación y de salud se iba a solucionar dividiendo la entidad y creando la USPEC. Esta solución no ha mostrado los impactos que se esperaban. ¿Sí? Realmente, por ejemplo, la USPEC sigue teniendo problemas graves de corrupción en la contratación y ha difuminado la responsabilidad, porque ahora para prestar ciertos servicios el IMPEC depende de lo que logre negociar con la USPEC para que se contrate. Ese, por ejemplo, es una situación que se puede resolver con una reforma al sistema, pero también existen otros problemas. Por ejemplo, el IMPEC tiene al día de hoy una cultura profundamente militarizada. Los rangos del IMPEC son militares, la formación que tienen es sobre todo en seguridad, con un enfoque muy centrado, digamos, en la militarización, y eso hace que digamos, el tratamiento de los guardias penitenciarios hacia las personas privadas de la libertad sea muy displicente, humillante, y que puede llegar incluso también a presentar casos de tortura y otras situaciones, ¿no? Desde la Comisión de Seguimiento, de hecho, nosotros le pedimos la información a la Fiscalía General de la Nación sobre los delitos de los que ha recibido noticia y cómo los ha procesado, que presuntamente cometió un guardia del IMPEC contra personas privadas de la libertad. Y lo que vimos es que el control penal sobre las acciones del IMPEC es nulo, casi inexistente. Teníamos, por ejemplo, en un rango desde el 2013 al 2020, al 2021, si recuerdo bien los datos, teníamos solo 14 denuncias de tortura, algo que no ocurre. 14 hechos de tortura no se presentan en un año, se presentan, digamos, muchos más en un año, mucho menos en más de 7 años de crisis carcelaria, para que solo haya 7 noticias criminales o denuncias de tortura y ninguna llegó a una sanción efectiva, a una condena. Sí, es que además existe pues, por donde empezamos, ¿no? El populismo punitivo y el exceso de penalización a cambio o en reemplazo de otras estrategias más sensatas termina por desatar también y por reforzar no solamente esta sobreocupación de las cárceles, sino también una narrativa que me parece que es importante ahí, es la idea de que esta gente es mala, ¿no? Entonces, que es gente que no merece nada. Desde el ladrón del cosquilleo hasta el asesino, no, es gente que no merece nada, que no merece derechos humanos, que no merece nada en absoluto. Exactamente. Y de hecho, parte importante de eso es que en la sociedad en general muy poca gente sabe qué tipo de personas están privadas de la libertad. No, el imaginario suele ser, no, estos son personas que cometieron asesinatos, asesinos en serie, ¿sí? O delitos sexuales, y la realidad es que la población carcelaria está compuesta sobre todo por personas que cometieron delitos asociadas digamos, por razones de pobreza, ¿sí? Tenemos la mayor parte de la población carcelaria está privada de la libertad por el delito de hurto y por delitos asociados de drogas, asociados a las drogas, al tráfico de drogas, y la gente que está condenada por delitos de drogas es en su mayor parte mujeres, por ejemplo, que transportaban sustancias al exterior en sus cuerpos, o microtraficantes que realmente no eran, digamos, la pieza clave de una organización criminal, sino que cumplían roles que son fácilmente reemplazables para las organizaciones criminales, y entonces también sancionar con penas de cárcel súper grandes a personas con tan bajo perfil dentro de las organizaciones
no tiene tampoco un impacto en la seguridad. Entonces, lo que tenemos no es solamente una política criminal desequilibrada, digamos, irracional, que gasta más recursos de los que tiene, por decirlo de alguna manera, que encarcela más personas de las que puede tener en condiciones dignas, sino además una política criminal que no cumple su objetivo, porque realmente no resocializa a las personas que encarcela y además no enfoca la acción penal del Estado en perseguir, en desarticular los mercados y redes criminales que son en últimas los que fomentan que haya criminalidad, ¿sí? ¿Hay algo que podamos hacer para empezar a remediarlo o de verdad todo tiene que ser un movimiento tan grande todo? Pues personalmente yo creo que en este momento finalmente hay algo de esperanza en el tema de la crisis carcelaria. En particular el gobierno pasado no tuvo ningún interés en enfrentar los problemas de la política criminal de fondo, sino que de hecho insistió en que la crisis se iba a solucionar con la ampliación de cupos, cosa que hasta el mismo Estado, no solamente la Corte Constitucional, sino el DNP han dicho que no es viable, que es imposible resolverlo simplemente construyendo cárceles. El nuevo gobierno ha dado buenas luces sobre cuáles son sus planes frente a esto. Por ejemplo, ha mencionado que van a enfocar la construcción de cupos no para resolver el hacinamiento, sino para garantizar condiciones dignas de reclusión, que es algo, digamos, está bien enfocado y que está también pensando en varios proyectos de ley, varias iniciativas que buscan reducir el uso del encarcelamiento precisamente para bajar la carga sobre el sistema penitenciario. Esto, pues obviamente son medidas a corto plazo porque es el tema urgente, es el problema urgente, pero esto pinta bien para que a mediano plazo el Estado pueda hacer las inversiones que se requieren, no solamente en términos de recursos, no solamente en términos de presupuesto, sino también de infraestructura institucional, de fortalecimiento del IMPEC y de otro tipo de reformas, como la que le mencionaba, la desmilitarización del IMPEC, para que finalmente, digamos, la crisis carcelaria tenga una salida. Entonces, por lo menos en este momento diría yo que los primeros pasos parece que se van a tomar y estarían bien enfocados, ¿no? Obviamente toca esperar a ver qué también se hace. Bueno, esperemos entonces que empiecen a surtir efecto, pero sí, obviamente nos parecía un tema sumamente urgente. Juan Sebastián, muchísimas gracias por venir a Capital Político. No, muchas gracias a usted, Santiago, por invitarme. Seguimos con una noticia que fue reportada por el diario El Espectador sobre lo que el mismo periódico llama un festival de contratos en el departamento del Cesar. Este es un proyecto de renovación, un proyecto de riego para una gran extensión de tierra. Nosotros queremos entender qué es lo que está pasando y de dónde viene este festival de contratos, y por eso se encuentra con nosotros David Riaño, periodista de la unidad investigativa del Espectador. David, bienvenido a Capital Político, muchísimas gracias por aceptar esta invitación. Hola Santiago, y muchas gracias a usted y a su equipo por extender esa invitación. Bueno, por favor cuénteme cómo llegan ustedes a este festival de contratos y por supuesto en qué consiste. Bueno, nosotros llegamos a esta investigación por una denuncia que hace la comunidad de campesinos de la vereda del Toco en el municipio de San Diego, Cesar. Ellos estaban preocupados por la instalación de un distrito de riego que la gobernación llegó a prometer el año pasado, en agosto del año pasado. Resulta que en ese momento quien llegó a prometer esa construcción del distrito de riego era el entonces gobernador Luis Monsalvo Géneco, quien pocos días después de la presentación de ese distrito de riego recibió medida de aseguramiento por parte de la Fiscalía por una investigación que le están adelantando por corrupción en la contratación del plan de alimentación escolar durante su primer mandato. Entonces, él llegó a proponer ese proyecto y en ese proyecto estuvo presente el entonces secretario de Ambiente que se llama Andrés Mesa, quien es ahora quien reemplaza a Monsalvo Géneco en la gobernación. Lo que pasa allí es que el gobernador Monsalvo entrega el contrato, en realidad no es un contrato, es un convenio entre la gobernación y entre una entidad sin ánimo de lucro que se llama el CDT Ganadero, a quien la gobernación le encarga la construcción de este distrito de riego. Lo que pasa es que esta entidad sin ánimo de lucro, el CDT Ganadero, fue creada por la misma gobernación, tiene su mayoría de su participación viene de la gobernación, la maquinaria que utiliza es de la gobernación, no hubo ningún proceso de contratación que incluyera múltiples oferentes, sino que se le entregó directamente a ese contratista. Y ese proyecto tiene un valor que
que supera los 6.700 millones de pesos. Como lo decimos en la nota, son más de $1.000.000 que fueron entregados directamente a un contratista que luego nosotros, haciendo las averiguaciones correspondientes, encontramos que se había declarado en quiebra 2 años antes de recibir este contrato. Es decir, en el momento en el que la gobernación le entrega la ejecución de la construcción del distrito de riego en el Toco, ese contratista estaba en proceso de reestructuración económica según su misma documentación presentada a la Cámara de Comercio de Valledupar. Claro, o sea, nada tenía que hacer recibiendo contratos hasta que no tuviera, pues como no demostrara que era viable económicamente, solvente, pues. Correcto, pues una de las razones por las cuales se permite la contratación directa con este tipo de entidades es que a esas entidades se les reconozca la idoneidad debida para ejecutar ese tipo de proyectos. Entonces, cuando le hicimos la pregunta a la gobernación sobre por qué escogieron a este contratista para desarrollar ese proyecto, nos decían que siempre nos repetían que tenía la idoneidad necesaria, porque tenía la maquinaria, porque tenía el personal profesional calificado, pero lo que digo, la maquinaria es de la gobernación y estaba afrontando no solamente el proceso de reestructuración, sino que tenía 3 embargos que no ha podido resolver. Se contrata también la interventoría, y la interventoría se hace a través de un concurso de méritos. Ese concurso de méritos recibe una única propuesta. Encontramos que la evaluación técnica y financiera se le hizo al consorcio Interagricel, que estaba compuesto por 2 empresas llamadas Bioprojects y ING Proyectos y Soluciones. Pero luego, en el momento de la adjudicación del contrato, el consorcio Interagricel ya no estaba conformado por Bioprojects, sino por otra empresa llamada Proarquimas. Entonces, entre la adjudicación del contrato y el contrato, la firma propiamente del contrato, que pasaron poco más de una semana, se cambió la empresa que conformaba el consorcio. Eso solamente es posible hacerlo cuando hay una subsanación de los documentos, pero incluso así sería necesario que la gobernación volviera a hacer una evaluación técnica, jurídica y financiera a la nueva empresa que llega a reemplazar a la anterior. Se trata de, yo me quedé por los títulos del periódico con la palabra festival, pero la verdad es que parece un carrusel como de 3 caballos, ¿no? Son muy, muy pocas sillas atendiendo a lo mismo, es casi un negocio de plata que pasa de un bolsillo al otro. Correcto. En esta empresa que digo que a la que se le fue adjudicado el contrato Bioprojects, que luego no aparece en el contrato, sino que aparece otra que se llama Proarquimas, esas 2 empresas están relacionadas. Bioprojects es una empresa que es propiedad y el accionista mayoritario es un señor llamado Camilo Andrés Venecia Pineda, quien resulta que es uno de los mejores amigos del gobernador encargado Andrés Mesa, quien fue el que ejecutó la obra, quien la contrató, quien estructuró todo el proyecto. Y le terminó adjudicando la interventoría a la empresa de su mejor amigo. Pero luego, en el contrato ya no aparece Bioprojects, sino que aparece otra empresa que se llama Proarquimas, y esa empresa Proarquimas es de propiedad de una señora que se llama Andrea Carolina Ricardo Peláez, y Andrea Ricardo es contratista de la Secretaría de Ambiente de la gobernación del Cesar, es decir, trabajó en la misma oficina que estructuró ese proyecto. ¿Qué va a pasar? Lo que sabemos hasta el momento, Santiago, es que pues después de la denuncia que hicimos, no hemos recibido ningún tipo de respuesta ni de solicitud de rectificación ni nada de parte de la gobernación. Lo que sabemos, según lo que nos cuentan las fuentes en la vereda, es que a CDT, quien ejecuta el proyecto, pues no le gustó mucho la publicación, dice que los tratamos de corruptos, pero con nosotros nunca se han comunicado. Y lo que sabemos por canales no oficiales es que la Procuraduría está empezando a hacer unas averiguaciones, unos requerimientos de información con miras digamos, a determinar si es posible o si es necesario abrir una investigación disciplinaria. Por ahora, lo que sabemos es que la Procuraduría está solicitando información preliminarmente. ¿Hay quien terminaría siendo el doliente? Es decir, si este CDT está armada desde la misma gobernación, ¿es algo que va a terminar tocando solamente a la gobernación como entidad? ¿Se trata o está probado que sean más allá de empleados y empleadas de la gobernación, amigos o amigos políticos, cuotas políticas? ¿Existe algo que tenga que ver con partidos ahí? Pues ahí tenemos, digamos, los directos responsables son primero la persona que entrega el contrato, quien para ese momento era Luis Monsalvo Géneco, el gobernador quien ahora tiene casa por cárcel. Entonces, pues una investigación sobre ese contrato necesariamente tiene que pasar por una investigación sobre él y sobre su ejecución.
Pero más importante a mi juicio es la investigación contra Andrés Mesa, quien ejerce en este momento como gobernador encargado del departamento y quien fue puesto allí por un decreto presidencial del entonces presidente Duque. El señor Mesa está ahí en un encargo debido a que su anterior jefe pues tiene casa por cárcel y el señor Mesa fue quien estructuró el proyecto, quien decidió quién era el contratista y en últimas también quien entregó el contrato de interventoría. Entonces tiene que pasar por la investigación por su oficina, pero también por otras, porque aquí lo que encontramos es que había una maraña, digamos, de documentos que habilitaban a otras entidades de la misma gobernación para hacer esos contratos. Es decir, Andrés Mesa, quien era secretario de Ambiente, y luego gobernador, a través de un decreto, encarga la contratación de la interventoría, no a la Secretaría de Ambiente ni a la Secretaría de Agricultura, quienes eran los dolientes de ese proyecto, sino a la Secretaría de Infraestructura. Entonces también tiene que hacer una revisión sobre todas las personas que participan en esta cadena de contratos, que no son solamente la Secretaría de Ambiente y la Secretaría de Agricultura, sino también, por ejemplo, la Secretaría Jurídica de la Gobernación y la Secretaría de Infraestructura, que en algunos casos también se prestó para firmar estos documentos. Pero entonces, ¿qué se hace? O sea, ¿existe alguna posibilidad de, esto no creo que exista, pero desclanificar al Cesar? ¿Existe alguna solución que pueda solucionar integralmente la fuente de este problema? Pues en mi opinión tendrían que pasar muchas cosas en simultáneo para que eso sucediera al menos rápidamente antes de las próximas elecciones. Tiene que pasar necesariamente por una investigación que venga desde la Procuraduría General de la Nación, porque según lo que nos cuentan las fuentes, en las entidades de control en la región también están cooptadas por estos mismos clanes. Entonces, dicen ellos, no tienen ninguna esperanza ni de que la Contraloría Departamental vaya a hacer algo frente a esto. No, dicen ellos que ya se ha denunciado en muchas oportunidades anteriores y aún así no ha habido ninguna acción de las entidades de control departamentales. Entonces, todas las esperanzas de las personas en Valledupar y en San Diego están puestas en la investigación de la Procuraduría, quizás de la Fiscalía, pero hasta ahora lo único que sabemos es de unos requerimientos preliminares de información de parte de la Procuraduría y nada más. Pues David, muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación, felicitaciones por esa investigación y vamos a estar pendiente de cualquier avance, espero que podamos tenerlo otra vez acá cuando exista una nueva información al respecto. Claro que sí, no hay ningún problema. Muchísimas gracias a ustedes por invitarme. Un tema que ya alguna vez tratamos en lo que era la forma original de este podcast, el programa Puntos Capitales, y es la denuncia que corría y que finalmente surtió una condena contra el médico Francisco Sales Puccini, que se vio obligado y fue condenado este 10 de noviembre pasado a indemnizar a la periodista Lorena Beltrán por una intervención quirúrgica estética que le realizó sin tener los conocimientos ni las capacidades necesarias, causándole daño físico y moral pues a Lorena. Y pues bueno, parece que este proceso finalmente surtió un resultado. Por eso estamos con la periodista Lorena Beltrán. Lorena, muchísimas gracias por aceptar esta invitación y bienvenida a Capital Político. Gracias, Santiago, y gracias a todos los que nos escuchan. Bueno, cuénteme por favor qué pasó, a qué punto llegó su demanda contra Francisco Sales Puccini. Bueno, pues mi intervención de reducción mamaria buscando mejorar no solamente mi apariencia, sino también mi salud, pues porque me molestaba bastante mi espalda, fue en el 2014, cirugía que salió muy mal y que después el remedio terminó siendo peor que la enfermedad porque este mismo médico me propuso hacer una corrección. En ese momento, pues para que ustedes tengan el contexto, no había un manto de dudas sobre sus títulos, sobre su idoneidad. El médico es una figura de autoridad, entonces pues confié en su criterio. Volví y los resultados fueron mucho peores. Algunas formas en su trato, como por ejemplo que ante las heridas abiertas que yo tenía en mis senos me dijera, no, póngase toallas higiénicas en el brasier para que no se escandalice con la sangre, o decirme, no, es que eso no es culpa del sastre, sino de la tela. Este tipo de comentarios me hicieron empezar a dudar, empezar un poco a sospechar, y pues sí, mis sospechas tenían sentido, tenían razón. Junto con otros periodistas, terminamos revelándole a la opinión pública, esto ya en el 2016,
una lista de médicos que aparentemente tienen algunas irregularidades con su formación como especialistas en cirugía plástica. Esto involucró al Ministerio de Educación Nacional, pues que convalida títulos del exterior de profesionales de medicina que se van a estudiar especializaciones al exterior. Bueno, esto fue un tema como mucho más grande, pero ahí empezó esa denuncia y en el 2017 pues ya radiqué junto con mis abogados Maximiliano Rodríguez y David Sotomonte un proceso civil que después de tantos años por fin llegó a segunda instancia. Y en este fallo pues se reconoce que el médico actuó de una forma negligente y que me causó daños que tendrá que reparar económicamente, aunque pues nunca será suficiente para lo que tuve que atravesar. Explíqueme una vaina, por favor. Si los daños eran visibles, esto ha sido además una línea de activismo suya durante años. Si esos daños eran efectivamente visibles, si un título universitario se puede demostrar que existe o no existe en un trámite verdaderamente sencillo, ¿por qué se demoró tanto tiempo este proceso que ni siquiera es un proceso penal, es un proceso civil? ¿Qué pasó? Porque incluso ahí la justicia avanza a paso de tortuga. Pues primero yo tuve que aportar unas pruebas porque la naturaleza de un proceso civil es distinta a la de un penal. Entonces en el proceso civil yo tenía que aportar las pruebas y eso era pues pagar un peritaje psicológico, pagar un peritaje físico sobre mis daños. Y esto me ocurrió, Santiago, cuando yo tenía 21 años. Entonces, pues el gasto en el que tuve que incurrir y además, pues las demoras en las audiencias, porque también luego de la audiencia de conciliación, pues hubo demora entre una y otra, pues hizo que la decisión fuera realmente lenta, porque la sentencia de la primera instancia fue como en el año 2019 y hasta ahora llegó el fallo de segunda instancia. Así que el penal, imagínense cómo está, pues está mucho más lento. A eso voy. Hay un proceso penal. ¿Qué está pasando con el proceso penal? Exacto, hay un proceso penal porque también para dar un poco de contexto, pues este fallo que salió a mi favor, salió a favor mío porque la demandante soy yo y la vía es civil y solo soy yo contra este médico en este caso. Sin embargo, las denuncias que yo hice en ese momento junto a otros periodistas, pues lo que demostraban o lo que eh, advertían es que un grupo de médicos que no lograban por sus capacidades pasar a una universidad aquí en Colombia a estudiar cirugía plástica, que recordemos para ser cirujano plástico uno tiene que ser médico general y luego estudiar una especialidad médica que puede tardar 4 o 5 años. Estas personas por sus capacidades no accedían, no pasaban, no tenían cupos en universidades de aquí y decidían irse al exterior. Y ojo, porque con esto yo no quisiera estigmatizar a los médicos que estudian afuera, porque los hay y muy buenos, que hacen sus especialidades afuera porque aquí los cupos son limitados. Pero resulta que estos personajes, en vez de estar allá los 4 o 5 años que dura una especialidad médica, estaban apenas unos días, ¿sí? Migración Colombia dice que el que más estuvo como 25 o 30 días. Lo digo yo, insisto, lo dicen las autoridades, las dudas no son mías, son de la fiscalía también. No. Bueno, ahí este proceso penal, ¿en qué va? Porque, claro, nosotros empezamos contando la historia de un proceso que ha llegado a su final, pero hay uno que no ha terminado y que tiene que llegar a alguna resolución, ¿no? ¿En qué va entonces eso? Exacto, entonces este tema de los títulos llevó a que la fiscalía les imputara a Francisco Sales Puccini, el médico que me operó, a Carlos Sales Puccini, su hermano, porque es una bella familia, que él también tiene título en cirugía plástica. Este año, de hecho, se le murió una paciente en mayo al hermano de Francisco Sales Puccini, y otros 4 médicos más se les imputaron los delitos de fraude procesal y falsedad en documento, ¿sí? Pues por todo esto que acaba de contar de estas irregularidades que se encontraron. Esto pasó en el 2017, esto ocurrió la imputación de cargos en el 2017 y hace apenas 2 semanas, ¿sí? El 9 de noviembre, todavía seguían en audiencias. Y esto, pues lo entenderán más los y las penalistas que nos escuchan, quiere decir que el proceso está a punto de prescribir. A punto. Y sería una cachetada para las víctimas, pues que dejen cerrar ese proceso sin que tengamos justicia. Por último, ¿qué tan difícil ha sido encontrar a las otras víctimas de estos falsos cirujanos, de estos falsos titulados en cirugía, en medio pues de lo que ha sido un proceso de verdad de activismo
con el que usted pues ha asumido la vocería. Lo difícil no es encontrarlas porque desde que mi caso personal tuvo exposición mediática, yo no he dejado, Santiago, ni un solo día de estos 6 años, sin exagerar. No hay un solo día que yo no reciba un mensaje de una persona que me dice, oiga, yo me operé con tal persona y me fue mal, o que me pregunta, fulanito es bueno, fulanito es malo, oriéntame por favor. Entonces, muchas veces encontrar las víctimas no es lo difícil. Lo difícil es que quieran denunciar o que quieran empezar un proceso tan tortuoso como el que yo tuve que pasar para llegar hasta donde estoy hoy. Porque si bien, no sé, se me escucha bastante segura y el activismo me ha dado una visibilidad en este tema y como que parece que soy una persona ya con costra de dar estas peleas, pues no creas, esto tiene un impacto emocional muy duro y no todas las personas están dispuestas a pasar por esto y yo las entiendo. Cuando me preguntan, Lorena, ¿y el proceso, será que yo puedo ver justicia en un año? No, no, en mi caso han pasado 6 y hasta ahora. Entonces, lo difícil no es encontrarlas, es que quieran denunciar porque no hay confianza en la justicia. Y pues con esto que yo estoy denunciando, que ya va a prescribir, pues creo que tiene mucho sentido que una persona no quiera pasar por eso. Pues bueno, Lorena, espero entonces que de verdad haya justicia en este caso, también en la denuncia penal, y pues vamos a estar muy pendientes de qué ocurre con ese proceso contra este falso cirujano Francisco Sales Puccini. Gracias, Santiago. Gracias por pararle bola siempre al tema. El martes 22 de noviembre tuve la oportunidad de hablar con Kristin Hrafnsson. Él es el portavoz de la organización periodística Wikileaks, que inició una gira por varios países de Sudamérica y que está haciendo activismo duro para lograr que se libere a Julian Assange. Esto fue lo que alcanzamos a hablar con Kristin Hrafnsson. My name is Kristin Hrafnsson and I'm the editor-in-chief of Wikileaks. ¿En qué consiste la gira que están haciendo por Sudamérica y que empieza aquí en Colombia? What entails the tour through Latin America and why you begin by Colombia? Well, the reason for this tour to Latin America is that we are running out of option when it comes to the threat against Julian Assange's life. He could be on a rendition plane to the United States within weeks if nothing happens, if we don't take bold steps in encouraging political action in his support. Bueno, lo que él dice es que la razón para este tour es porque estamos sin tiempo. Está una carrera con el tiempo. En cualquier momento, las Cortes británicas pueden extraditar a Assange y él puede estar en un avión a camino a los Estados Unidos. Y por esto nos forza a tomar este paso de valentía. And the legal battles that Julian has been fighting in London courts has exposed one thing in extreme clarity, that this is pure lawfare. And a pure lawfare is basically a political persecution. So Julian Assange is now a political prisoner fighting political persecution. Lo que se demostró con estos procedimientos legales en las Cortes británicas es que esto trátase de una persecución política. Lo que se hace a Assange es una persecución política brutal. And more organizations and individuals are seeing the fact of that. It has been exposed, the cruelty of that situation. Now we need basically to shore up the political support of Julian Assange, to direct that support towards the Biden administration, requesting them to end this persecution. Cada vez más y más organizaciones dan un paso adelante y reconocen el carácter político de esta persecución. Y por eso ahora es un momento adecuado también, políticamente, para sumar fuerzas y pedir que las contrapartes americanas instan al gobierno americano a acabar con esta extradición política. ¿En qué medida es eso posible? ¿En qué medida puede el bloque del sur global o algunos líderes reunidos del sur global hacer presión suficiente para lograr que Joe Biden acceda a pedir pues que se liberen los cargos contra Assange?
in which measure Latin American leaders can put a pressure on the Biden administration and make a difference? Simply by saying that they oppose to this treatment, by declaring that this is an unacceptable treatment, that the treatment of Julian Assange is putting at risk journalists all over the world, including in each and every country in question, including journalists in this country and Colombia. It is a threat to press freedom worldwide. And by declaring that in a very, very clear voice, individually and collectively, they can have a powerful impact on the political establishment in Washington, D.C. Es muy simple. Con el simple hecho de decir que se oponen a este tratamiento de Julian Assange, con esta declaración ya es suficiente para decir a Estados Unidos que hay que poner un fin a esta extradición, y lo pueden hacer o de forma individual o de forma colectiva. And it is of course a mission that we believe in, that is achievable. Otherwise we wouldn't be spending our time here. We have full faith in victory in the end. We know that we can change the outcome of this case. We know that if we fight hard enough, if we get more and more support behind us, there will be a positive end and Julian will walk free. And I have strong faith that Latin America can play a substantial part in that fight. And I am extremely grateful to begin that tour here in Colombia and getting the absolute favorable response from President Petro in supporting us in this effort. No estaríamos aquí si no creyéramos que fuera posible un cambio. La verdad que estamos seguros de que una victoria es posible, de que un resultado positivo para Assange es posible. Tenemos una fe inquebrantable de que podemos influenciar este proceso político y de que podemos tener un resultado que culmine con la libertad de Assange. Como he visto con mis propios ojos en el encuentro con Petro, donde Petro declara su apoyo a la causa de forma bastante concreta, y me da alegría saber que hay cambios, o sea, que tienen seguridad de que este juego se puede cambiar. ¿Cuál es la hoja de ruta al interior de Estados Unidos? ¿Cuáles son los cálculos que tienen hechos al interior de las bancadas del Congreso? ¿Y tienen claro qué tanto los favorecen las encuestas de la opinión pública? El tema Assange, ¿qué tanta importancia tiene? ¿Qué tanta favorabilidad? So, what are the strategies to reach out to the Congress in the USA, and how do you assess the public opinion there towards the case? Well, contrary to what people may believe in, there is a substantial support in the United States among the general public. And it is on the bipartisan level. It is both inside the Republican Party and inside the Democratic Party. We can actually quantify it and see it changing. And it is a lot of people who don't have opposition because the mainstream media have gone silent on the case for a long time. So politically, of course, we want a strategy on all fronts, on all possible points of power. And we want to, of course, to educate the public and get the media on board. And I can assure you that within the Biden administration, there are those who are thinking the worst thing that can happen is for us to have Julian Assange on trial, on a television trial in the United States, where all the dirty laundry of the US government will be aired again. I don't think that they really want that. Al contrario de que mucha gente piensa, hay una base de apoyo bastante grande a Assange ahí. Y tenemos la información, sabemos de que en Washington parte del Partido Democrático no quieren esta responsabilidad de extraditar a Assange.
extraditar a Assange no le corresponde a su interés. De tener una corte, un juzgado de Assange ahí, en televisión pública, abierta, donde ahí se lava la ropa sucia de la América delante de todo el país. O sea que no es de interés de todo que están ahí en esta administración de que se expongan aún más a través del juzgado de Assange su propia suciedad. I don't think that the administration of Biden really wants to have all over the news again the evidence of the war crimes in the country, the collateral murder video, the dirty deals that were done, the horrors of the Iraq wars, the horrors of the Afghan wars, which took 20 years to come to a finale that was not very graceful and not much to show for after 20 years of warfare and billions of dollars. Do they want that revisited? I'm not sure there is a taste for that. I believe that there is a willingness to come to the conclusion that enough is enough. And there is evidence of that in the procrastination and the postponement of the entire process via the Ecuadorian embassy asylum standoff for all these years. We are the 3.5 years now of this delayed tactics of keeping Julian Assange in prison for month after month, year after year. It is a punishment by process. It is part of the lawfare, and that punishment has already eaten off 12 years of Julian's life, 12 years with some form of deprivation of liberty. No creo que sea interés de la administración Biden que se revisite lo que Wikileaks, por ejemplo, ha revelado. Los crímenes de guerra en Irak y Afganistán, los procesos de Guantánamo Bay, los cables diplomáticos. No creo que sea interés de la administración Trump que esto salga a la luz una vez más, que esto sea una vez un debate en la sociedad. And I forgot to mention one thing, which I'm certain that the Biden administration does not want to hear about in the mainstream media as an explosive story, which still has not been reported in the United States. It is about the gross violation against Julian's rights, including the plot to kidnap or assassinate Julian Assange in the Ecuadorian embassy towards the end of the year 2017. So maybe the leaders of Latin America will do the Biden administration a favor by pointing a finger to them and say, could we kindly request you to do the right thing, abide by your own principles, abide by your own laws, abide by your own clauses in your constitution, and drop the charges against Julian Assange. La extradición de Assange también presuponía abrir nuevas discusiones, por ejemplo, las graves violaciones de derechos humanos, las graves violaciones procesales de Assange. Esto también implicaría en la exposición de todo lo que se ha hecho en este proceso por punición, que no es tan conocido al público americano. Esta sería una de las consecuencias. Y esperamos que los presidentes de Latinoamérica puedan, la verdad, estarían haciendo un favor a la administración Biden de guiarlos a la dirección correcta, de decirles, ve, la puerta está abierta, haz la decisión correcta. Antes de cerrar este episodio, sé que existe una acusación de abuso sexual por parte de Hannah Arendt, una autora, y por supuesto eso pues plantea obviamente un conflicto y obviamente me tocó pensármelo bien, solamente para decir que las acciones de Julian Assange en Wikileaks son una cosa y que la libertad de prensa es una cosa,
que se debe respetar, que Estados Unidos debe respetar y que en materia de su condena violatoria de la libertad de prensa se lo debería liberar para que como civil y como hombre libre enfrente, por supuesto, las denuncias que haya que enfrentar. Y pues bueno, más allá de eso no tengo mucho, porque no tengo, o sea, esto es una información que me llegó después de haber hecho la entrevista, pero igual, si Assange debería, si deciden acusarlo, hacerle un juicio, lo que sea, por abuso sexual, pues bien debería defenderse. Y hasta aquí este episodio de Capital Político. Recuerden, por favor, que todo lo que ocurre en Capital Sonoro ocurre gracias al trabajo arduo de nuestra productora María Alejandra Cuestas, de nuestro periodista Juan Pablo Conto y de nuestro editor Cian Bernardo González. Recuerden que estamos justo en la previa de Rock al Parque, es decir, que esta semana que usted está oyendo Capital Político, nuestro podcast de música, que se llama así, nuestro podcast de música, está saliendo a diario para mostrar las bandas de la convocatoria distrital para que tengan la oportunidad de conocerlas, oír sus canciones, oír lo que tienen para contarnos y así lleguen completamente preparados y preparadas para vernos en Rock al Parque y mover esos cosperos. Recuerden también que esto es comunicación pública. Es decir, no tenemos un muro de suscripciones ni de pago, no tenemos un sistema de patronaje ni mecenazgo, no necesitamos plata. Necesitamos, eso sí, que por favor nos recomiende, que ponga el enlace a este episodio, que lo comparta en sus chats de WhatsApp, en sus redes sociales, con sus amigos, con su familia. Entonces, eso es lo que les pedimos para que pueda crecer la comunidad que gira en torno a los contenidos de Capital Sonoro. Y pues nada, muchísimas gracias y nos oímos pronto en el episodio del fin de semana. Hasta luego. Capital Sonoro.